El viento quebradizo de la noche mordía los restos del rancho Brand, un recordatorio constante de la implacable soledad que habitaba cada viga desvencijada. Elías, un hombre forjado en la paciencia y el cansancio de 50 años, apenas cerraba los ojos cuando un estampido sordo lo arrancó de su precario sueño. El sonido de su cerca crujiendo como un hueso viejo. Afuera, la silueta confusa de su ganado se dispersaba en la oscuridad, cada animal una parte más de su vida que se escurría entre los dedos. La sequía había comprimido la tierra y su esperanza hasta el límite, y ahora la deuda se extendía como una sombra ominosa sobre cada grieta de su hogar. El cielo, antes una promesa de infinito azul, se tornaba en un lienzo opresivo, cargado de un presagio seco. Desde la cima del plató rocoso, Tala Yasi, la guerrera curandera apache, observaba la agitación en la lejanía, su mirada aguda, discerniendo la causa del alboroto. No buscaba un conflicto, sino la rara raíz que solo crecía en la vertiente oriental, justo en el límite de la tierra que su gente reclamaba y el hombre blanco había tomado. El aire gélido de la madrugada traía consigo el olor a miedo y pólvora, una mezcla que siempre la ponía en alerta. La tormenta en el valle no era solo de arena, sino de una tensión invisible, un viento emocional que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. ¿Debía su pueblo permitir que los blancos se desmoronaran solos, o era el momento de tender una mano? Para Elías, cada día era una batalla silenciosa contra el abandono y la erosión del tiempo. Su soledad se tejía en el aire denso de su cabaña, poblada solo por el fantasma de su esposa y los pocos objetos heredados de su padre. Una escopeta vieja, un reloj de bolsillo detenido y la escritura de la tierra. Un pergamino amarillento que sentía pesar más cada vez. El sheriff, con su sonrisa de hiena, ya había insinuado una nueva tasa, un impuesto que Elías no podía pagar. El viento que silbaba a través de las rendijas de la pared le parecía un eco de las voces que le recordaban su inminente ruina. ¿Cómo podría un hombre solo sostener el peso de tanto pasado y tan incierto futuro? Tala sopesó sus opciones, el consejo tribal resurgiendo en su mente como la voz de sus ancestros. Le habían advertido sobre los peligros de interactuar con los colonos, especialmente después de los recientes incidentes en la frontera. Ofrecer ayuda a un hombre blanco, aun cuando su rebaño se perdía en la vastedad del valle, podría ser interpretado como una traición, o peor aún, como una debilidad. Pero su instinto de curandera, su empatía inherente por el sufrimiento, tiraba de ella con una fuerza que rivalizaba con la lealtad tribal. El viento de la razón chocaba con el huracán de su corazón, un remolino interno que la obligaba a reconsiderar su invisibilidad. La luz del amanecer comenzó a pintar el horizonte con tonos de cobre y añil, revelando la extensión del caos. El valle, que hasta entonces había respirado en un silencio ancestral, ahora parecía contener la respiración, testigo mudo de la lucha. Los contornos de las montañas se alzaban imponentes, como guardianes de una verdad inmutable, mientras el polvo de la estampida se asentaba lentamente, dejando al descubierto una realidad más cruda. Era un paisaje de promesas rotas y esperanzas marchitas, donde cada piedra y cada cactus narraba una historia de resistencia y pérdida. La tierra compartida exigía no solo trabajo, sino un compromiso profundo que pocos estaban dispuestos a ofrecer. Elías examinó la cerca destrozada, el alambrado retorcido como nervios expuestos. El daño era considerable, la estructura que delimitaba su mundo ahora una burla a su esfuerzo.
La dispersión del ganado significaba días de búsqueda bajo un sol inclemente, y cada hora de retraso aumentaba el riesgo de perderlos a los lobos o a los ladrones. El peso, que no era suyo, pero que sentía como propio, se cernía sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo. La granja, su único legado y su última defensa contra la desesperación, se deshacía ante sus ojos. El viento que llevaba el polvo no era solo el aliento del desierto, sino también el gemido de su propia desolación. En la distancia, Tala continuaba su descenso, cada paso calculado. La tensión en el aire era palpable, una electricidad latente antes de una tormenta. Sabía que acercarse a la granja de Elías era cruzar una frontera, no marcada en ningún mapa, pero muy presente en el corazón de su gente. El recuerdo de su abuela, una curandera sabia, le susurraba sobre el equilibrio delicado entre la naturaleza y la intervención humana. Podía ver el rastro de la estampida, una cicatriz fresca, en la tierra sagrada, y con ella la evidencia de una interrupción violenta, un desorden que no solo afectaba al colono, sino a todo el ecosistema del valle. Al llegar a la cerca derribada, Elías se agachó, sus dedos rugosos rastreando las marcas en la tierra. Entre las huellas de sus reses, notó algo distinto, unas impresiones más pequeñas, pero inconfundibles, de botas, y junto a ellas, un rastro de arrastre irregular. No era un simple escape. Una punzada de alarma fría le recorrió la espalda. El viento, que hasta hacía poco le había susurrado lamentos, ahora le hablaba de una amenaza más calculada, más humana, que el mero azar de una noche de pánico. Mientras tanto, Tala, que había llegado al borde del territorio en disputa, se detuvo abruptamente. Su vista experta había captado un brillo metálico entre los arbustos secos. Al acercarse, sus dedos encontraron un objeto pequeño y cilíndrico, frío al tacto. Era un cartucho de bala, abandonado sin cuidado. El viento de la verdad sopló con una fuerza helada, no solo sobre el valle y las pertenencias de Elías, sino sobre la fina línea de lo que creían saber. Elías, desorientado por el sueño interrumpido, divisó 2 terneros perdidos que Tala conducía con una calma sorprendente hacia el corral improvisado. La visión de la mujer apache, caminando sin prisa entre el polvo y el ganado, era tan inesperada como el gesto de devolver sus bienes. Su mano, que instintivamente buscó el mango de su viejo Winchester, un reflejo condicionado por años de soledad y desconfianza en la frontera. Sin embargo, el balido familiar de los animales y la ausencia de amenaza evidente lo hicieron dudar. Un fino hilo de asombro se tejió en el patrón desgastado de su desilusión, un color tenue que apenas osaba insinuarse en el gris de su mañana. En el corazón de Elías, cada muestra de ayuda había venido siempre con un precio oculto, una deuda que invariablemente lo hundía más. Recordaba las promesas vacías de los rancheros vecinos, sus miradas calculadoras sobre las tierras que Sara, su difunta esposa, tanto amó. La tierra, su único legado y su perpetua fuente de tormento, parecía exigir más de lo que él podía ofrecer. Desde la pérdida de Sara, el peso de su rancho no era solo físico, sino un fardo emocional, un recordatorio constante de lo que ya no estaba. ¿Podría esta mujer, una extraña de un mundo tan distinto al suyo, ofrecer algo sin un motivo ulterior? El cemento de su desconfianza se agrietaba levemente. Tala, mientras tanto, percibía la cautela de Elías como una capa protectora sobre una herida antigua. Los relatos de los ancianos apache resonaban en su memoria. El hombre blanco toma, nunca da sin esperar más a cambio, pero el rancho de Elías
con su alambrada destrozada y el abandono evidente, le hablaba de una desarmonía más profunda, una herida en la tierra misma que su pueblo reverenciaba. Su abuela, una curandera sabia, le había enseñado a leer el sufrimiento en el rostro de los extraños, y en los ojos de Elías, Tala veía un alma tan desolada como el paisaje. Las hilos invisibles de su propia tradición la impulsaban a sanar, a restaurar el equilibrio, incluso si el camino cruzaba fronteras invisibles. Con una breve inclinación de cabeza, Elías aceptó el ofrecimiento tácito de Tala para ayudar a reparar la cerca. Sus manos, aunque toscas y curtidas por años de arado, se encontraron con la agilidad inesperada de Tala. Ella manipulaba el alambre con una gracia que recordaba a las tejedoras de su tribu, entrelazando metal con la misma precisión con la que se hilaban las mantas ceremoniales. «¿Esta, cómo se llama?», preguntó Elías, señalando una hierba que Tala había recogido. «Do Bitsi, Ditweishi», respondió ella, el nombre apache, sonando como un susurro medicinal en el aire seco. Cada movimiento compartido, cada palabra intercambiada, era un nuevo hilo en la urdimbre de su inesperada colaboración, tejiendo una conexión que no se atrevían a nombrar. Desde lo alto de la colina, a orillas del sendero principal, las siluetas de un par de jinetes se detuvieron, sus caballos levantando nubes de polvo. Las miradas de los hombres blancos se clavaron en la extraña pareja, su juicio tan palpable como el calor del mediodía. Elías sintió un escalofrío familiar, el peso de la opinión pública que siempre lo había relegado a la periferia. Tala, sin volver la vista, endureció su mandíbula, consciente de los ojos que los observaban, ojos que veían una afrenta donde ella solo veía una mano tendida. Los hilos de la comunidad, apretados por el prejuicio, amenazaban con estrangular cualquier brote de entendimiento entre ellos. Tala observó la forma en que Elías evitaba sus ojos, el rubor que subía por su cuello a pesar del sol. No era solo el esfuerzo, sino el peso de una vergüenza que él llevaba consigo, un patrón de soledad grabado en su piel. Al tocar la madera de la cerca, sus manos callosas se rozaron fugazmente. Un contacto mínimo, pero cargado de una electricidad inesperada. Elías, al ver la determinación tranquila en el perfil de Tala, se preguntó si su propia terquedad no era una forma de miedo, una resistencia inútil. La cerca, finalmente reparada, se erguía como una cicatriz sanada en la tierra. Pero en su mente, la verdadera frontera no era el alambrado, sino la que él mismo había erigido. ¿Y si la valentía fuera a aceptar la mano de ella? La tormenta de polvo, una cortina ocre del desierto, los había empujado al interior del granero, donde el aire, aunque denso, ofrecía un respiro del embate incesante. Los rayos de luz que se filtraban por las rendijas dibujaban sendas danzarinas en el polvo suspendido, creando una atmósfera de intimidad forzada. Tala rompió el silencio. Su voz, aunque baja, cargada con la fuerza de la tierra seca. Hay un coyote, un hombre, que planea llevarse lo que es tuyo y lo que es nuestro. Comenzó, observando a Elías, que removía el heno con la punta de su bota. Necesito que testifiques ante el Consejo Tribal, que su nombre y sus intenciones sean expuestos. Si no lo haces, este pedazo de tierra y la poca paz que te queda será arrancada de tus manos y la mía del valle. La propuesta pendía en el aire, tan pesada como el polvo que cubría cada superficie, una herida abierta que exigía una cura. Elías sintió un escalofrío que no era del viento, sino de la cruda verdad de sus palabras. ¿Testificar? Era como pararse frente a un torbellino, sabiendo que uno sería arrastrado sin remedio. Su cicatriz más profunda no era visible,
sino una deuda silenciosa, un préstamo del banco del sheriff que se cernía sobre su rancho como un buitre. El peso de ese papel firmado, guardado bajo la tabla suelta de su suelo, era un dolor persistente. «No entiendes», susurró, la voz áspera. «El sheriff. Él es el banco. Mi rancho es lo único que me queda, y él tiene un pie dentro. Si me opongo, lo perderé todo, Tala. No solo esta cerca, sino la tierra que Sara amó». El miedo, un veneno lento, comenzó a corroer la tenue confianza que apenas comenzaba a formarse. Tala no apartó la mirada. Sus ojos oscuros, penetrando la neblina de desesperación de Elías. «Entiendo el miedo, Elías. Mi abuela, antes de irse al Espíritu Grande, me advirtió que la mayor herida no es la que sangra, sino la que te obliga a abandonar tu verdad. El consejo tribal de mi gente ya cuestiona mis métodos, mi acercamiento a los blancos. Si no demuestro que algunos de ustedes están dispuestos a la justicia, que algunos están dispuestos a limpiar sus propias heridas, seré yo la que sea desterrada de mi familia, de mi hogar. ¿Podrías vivir con eso, sabiendo que tu silencio me condenó al exilio?» Su propia herida, la amenaza de perder su lugar, se hacía visible, pidiendo ser vista, ser comprendida. La mención del exilio resonó en Elías como un eco de su propia soledad autoimpuesta. El rostro de Sara, su esposa, se materializó en su mente, la suavidad de su voz advirtiéndole: «Nunca le des la espalda a quien sufre, Elías. Nunca dejes que el miedo te haga indiferente». Esa memoria era una herida que él había creído cerrada, pero que Tala, sin saberlo, había reabierto. ¿Cómo podía honrar a su amada si ahora, ante la inminente tragedia de otra alma, se escondía por cobardía? El peso que no era suyo se había anidado en su corazón, y de repente parecía que la única forma de limpiar sus propias heridas era ayudar a limpiar las de Tala, las del valle entero. La tormenta de polvo aullaba afuera, una sinfonía de dudas y miedos. Elías miró la madera áspera de las paredes del granero, el olor a heno y a animal invadiéndole los sentidos. Su mano se cerró en un puño, el cuero agrietado de su piel, como la tierra seca, listo para una nueva siembra o para romperse bajo la presión. Las palabras de Tala, las de Sara y el grito silencioso del valle, todas se arremolinaban en su mente, una danza caótica que exigía una resolución. Limpiar esta herida, la que abría el especulador, no era solo una cuestión de supervivencia, sino de dignidad. Con la mirada fija en ningún punto en particular, Elías se puso de pie. El crujido del suelo bajo sus botas, ahogado por el furioso lamento del viento que se colaba por las rendijas. El viento aulló un lamento final a través del granero, arrastrando consigo los últimos resquicios de la indecisión de Elías. Sus botas, pesadas con el polvo de generaciones, finalmente encontraron tierra firme. Se mantendría al lado de Tala. La decisión, aunque nacida de una situación desesperada, se asentó en su pecho con una extraña calma, como un río que encuentra su cauce después de una larga sequía. El valle, despertando con el primer atisbo del sol, parecía contener el aliento, sus sombras alargadas como augurios. Las montañas, guardianas silenciosas, se erigían en el horizonte, y Elías las sintió como un tribunal esculpido en piedra, donde cada saliente y cada grieta habían sido testigos de innumerables juramentos y traiciones. La asamblea, un crisol de mundos dispares, no sería solo una reunión, sino un juicio, y él, un hombre de tierra, había elegido su bando en esa vasta corte del desierto. En el interior del salón, el ambiente era tan denso como el humo del tabaco y la cerveza rancia. Las miradas se cruzaban,
afiladas como cuchillos, y los susurros sobre esa india y ese traidor se extendían como una plaga. El sheriff, con su sonrisa habitual, pero sus ojos fríos, brindaba con los rancheros locales. Sus palabras veladas de amenaza: sería una pena que el rancho de Elías sufriera un accidente antes de la votación. Los hombres asintieron, sus rostros curtidos por el sol reflejando una mezcla de envidia y resentimiento. La idea de que una mujer apache tuviera voz en los asuntos de los blancos era una afrenta intolerable para ellos, y estaban decididos a dejarlo claro. ¿Podría Elías soportar el peso de esa hostilidad abierta, de un pueblo que se volvía en su contra? Mientras tanto, en el círculo sagrado de los ancianos apache, el aire crepitaba con una tensión diferente. El humo del fuego ascendía lentamente hacia el cielo azul, llevando consigo las dudas de los jóvenes guerreros. Ella nos trae problemas, jefe. ¿Por qué confiar en un hombre blanco que vive en tierra robada?, preguntó un joven con voz resonante. Tala, sentada con la dignidad de sus ancestros, explicó la verdad que había visto en los ojos de Elías, la desolación de un hombre que se aferraba a un último vestigio de esperanza. El anciano Nakuma, con su rostro surcado de sabiduría, escuchaba, sus ojos observando las brasas. El tribunal de piedra de su tradición exigía pruebas, no solo palabras, y la decisión final debía proteger el corazón de su gente. Al regresar al rancho antes del amanecer, el corazón de Elías se hundió al ver el desorden. El canal de riego, que con tanto esfuerzo había mantenido, estaba cortado, y un olor acre a hierba quemada flotaba en el aire. Sus jóvenes cultivos de maíz, la promesa de la próxima cosecha, aparecían marchitos y amarillentos, rociados con alguna sustancia corrosiva. No era el trabajo de la naturaleza, sino una mano perversa, una advertencia brutal y personal, grabada en la tierra misma. La hostilidad del pueblo blanco no era una amenaza vacía, sino una realidad palpable que mordía sus últimas esperanzas, dejando una cicatriz que la lluvia no borraría fácilmente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para verlo caer en la miseria absoluta? Tala, en la intimidad de su tienda, se preparaba para la asamblea, sus movimientos deliberados y llenos de propósito. Sus manos, que curaban y luchaban, ahora adornaban su cabello con plumas ceremoniales, símbolos de una conexión profunda con el Gran Espíritu y con su linaje. Sentía el peso de los siglos sobre sus hombros, el legado de un pueblo que había soportado mucho. La sabiduría de su abuela resonaba en cada fibra de su ser. El equilibrio, la conexión con la tierra, la lucha por lo justo. Ella sabía que su decisión de defender a Elías era un camino espinoso, una senda no trazada en los senderos familiares. Pero el valle, con su respiración inmemorial, le susurraba que era la única forma de sanar la herida que los separaba, la herida que amenazaba con devorar ambos mundos. El sol de la mañana ya quemaba la piel cuando Elías y Tala se encontraron en el sendero que llevaba al lugar de la asamblea. El aire estaba cargado, no solo de calor, sino de una expectación ominosa, como la calma tensa antes de una tormenta de verano. Sus miradas se cruzaron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos, un reconocimiento mutuo del riesgo que ambos estaban tomando al desafiar las corrientes de sus respectivos pueblos. El camino, flanqueado por cactus y rocas desgastadas por el tiempo, parecía más largo y pesado que nunca, cada grano de arena un testigo silencioso de la historia. El tribunal de piedra los esperaba, y cada paso era un juramento, cada respiración una promesa.
¿Era el coraje de la verdad suficiente para vencer la marea de la ignorancia y el odio que se levantaba contra ellos? Mientras avanzaban, el ojo agudo de Tala, entrenado para detectar las huellas más sutiles en la tierra, captó un destello inusual bajo un arbusto reseco, una anomalía en el paisaje habitual. Se agachó, sus dedos ágiles desenterrando un sobre arrugado, semienterrado en la arena, como si alguien lo hubiera desechado con prisa y descuido. Al abrirlo con cautela, su mirada se detuvo en el sello y la caligrafía, extraña y familiar a la vez, una especie de documento oficial con el membrete del condado. No era un documento tribal, sino un papel del hombre blanco, y su contenido, aunque aún no revelado del todo al lector, contenía una verdad que podría desmoronar los argumentos de sus adversarios y cambiar el rumbo de todo lo que estaba por venir. Una punzada fría le recorrió la espalda, una prueba de engaño, una arma inesperada en el tribunal de piedra que los esperaba. La sala de la asamblea improvisada, una carpa comunitaria para los apache y el juzgado de la ciudad para los blancos, parecía un horno precalentado, el aire vibrando con la expectación y el desafío. Afuera, la gente se apiñaba bajo un sol inclemente, sus rostros tensos, susurros mezclándose como el crujido de la leña seca. Dentro, el sheriff, gordo y sudoroso, arrojaba acusaciones contra Elías, tachándolo de insensato por fraternizar con los indios, mientras los ancianos apache, con sus ojos sabios, observaban la escena con una calma impenetrable. La forja de una nueva verdad comenzaba a calentarse. El hierro de sus destinos incandescente bajo el martillo implacable de la opinión pública y los prejuicios ancestrales. Elías sentía el peso de esa mirada colectiva, el calor de un conflicto que no era solo suyo, sino de dos mundos a punto de chocar. En medio del furioso debate, Elías dio un paso al frente, la mano temblándole apenas al sacar el pergamino amarillento de su bolsillo interior. «Esta es la escritura», su voz resonó, sorprendentemente firme. «Original, firmada por el comisionado de tierras, mucho antes de que el sheriff y sus compinches empezaran a mover papeles. Esta tierra, mi rancho, mi hogar, no está en deuda con ningún banco de la ciudad. Nunca lo estuvo». Un murmullo corrió por la multitud blanca, mientras el sheriff, pálido, intentaba recuperar la compostura, su sonrisa forzada, desmoronándose bajo el peso de la evidencia. El hierro de la verdad, al rojo vivo, comenzaba a tomar una forma inesperada, revelando las grietas ocultas en los cimientos de la autoridad local. ¿Cómo reaccionarían ahora aquellos que siempre habían creído en la palabra del sheriff como ley? Fue entonces cuando Tala, con la mirada fija en el sheriff y luego en los ancianos de su tribu, alzó el sobre arrugado que había encontrado. «Y este», dijo, su voz clara y penetrante como el tintineo del acero al ser forjado, «es un contrato entre el sheriff y un tal señor Crawford, de la compañía de ferrocarriles. Un acuerdo para adquirir el rancho de Elías a bajo coste, una vez expropiado por deuda. Y no solo eso. También hay planes para reclamar estas tierras, las tierras ancestrales de mi gente, para la expansión del ferrocarril, una vez que el rancho de Elías sea el punto de partida legal. El coyote no es un solo hombre, sino una red de codicia que se extiende por todo el valle». La acusación colgaba en el aire, fría y afilada, cortando la tensión. La forja ahora no solo calentaba el hierro, sino que también iluminaba la oscuridad del complot, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del conflicto. La revelación de Tala golpeó a la asamblea con la fuerza de un rayo, dividiendo el ambiente en un silencio aturdido. El murmullo inicial de la multitud se transformó en un clamor indignado,
tanto de los blancos honestos que sentían la traición, como de los apache, cuya furia por el intento de despojo ancestral encendió sus miradas. El anciano Nakuma, con voz grave, propuso un voto sin precedentes, una alianza entre el Consejo Tribal y los rancheros que apoyaban a Elías para proteger la tierra, tanto la del rancho como la ancestral, contra la ambición del ferrocarril y el corrupto sheriff. El hierro de la discordia se había calentado tanto en la forja de la verdad que inesperadamente comenzaba a fundirse en un nuevo molde, el de una protección compartida, un pacto forjado no por la sangre, sino por la necesidad mutua y la justicia. El valle, al fin, parecía respirar un aire diferente. Con el veredicto resonando aún en el aire y la mirada colectiva girando hacia él y Tala, Elías sintió una oleada de emoción que le subía por la garganta. No era solo alivio, sino una verdad más profunda, forjada en el fuego de la confrontación. Se giró hacia Tala, tomando sus manos con la suya, curtida y fuerte. Esta tierra, mi rancho, no es solo mío, declaró, su voz cargada de una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Y tampoco puede ser solo vuestra. Esta tierra nos ha unido. Tala, eres la única familia que he tenido desde Sara. Quiero ofrecer la mitad de mi rancho a tu gente, a la comunidad apache, como prueba de que esta tierra debe ser compartida, protegida por ambos. Y quiero que sepas que eres la mujer con la que deseo pasar el resto de mis días, ante todos. La confesión, tan inesperada como sincera, hizo que el ambiente, ya tenso, se llenara de un asombro aún mayor. La propuesta de Elías, audaz y sin precedentes, provocó una reacción polarizada. Algunos rancheros, sorprendidos por la magnitud del gesto, se removieron incómodos. Otros, sin embargo, vieron en sus palabras la semilla de una verdadera paz, un futuro donde la tierra no dividiera, sino que uniera. Entre los apache, el clamor inicial de sorpresa dio paso a un respeto reverencial. Tala, con los ojos llenos de una mezcla de emoción y determinación, apretó las manos de Elías, sellando su compromiso. El anciano Nakuma, con una sonrisa sabia en sus labios, se puso de pie, su gesto bendiciendo la unión incipiente. Una nueva familia, un nuevo pacto, se forjaba no solo en los corazones de Elías y Tala, sino en la promesa de un matrimonio que trascendía culturas y prejuicios, martillado en la fragua de la adversidad. Las semillas de un futuro compartido brotaban de la tierra antes yerma. El tiempo pareció detenerse, el vasto valle conteniendo el aliento mientras la asamblea digería la magnitud de lo presenciado. Elías y Tala, tomados de la mano, se erigían como un nuevo monolito, su compromiso un faro en medio de la tormenta que aún amenazaba con desatarse. Los prejuicios no se desvanecían por completo, pero la visión de un futuro compartido, forjado con el sudor de ambos pueblos, comenzaba a brillar, un hierro que, a pesar de las cicatrices, prometía ser más fuerte que nunca. El anciano Nakuma, con la sabiduría de siglos en su voz, levantó su mano, su mirada serena abarcando a todos, dispuesto a sancionar el pacto, el futuro, la unión. ¿Qué palabras finales sellarían el destino de Elías, Tala y de todo el valle que los observaba como un juez silencioso en ese momento crucial? El viento ya no era un lamento, sino un aliento suave que mecía las nuevas hojas del álamo junto a la baranda reparada de Elías. Sentado allí, con las manos entrelazadas con las de Tala, observaba el valle extenderse ante ellos, una promesa de infinito que finalmente se sentía alcanzable. La madera de la barandilla, recién lijada y barnizada,
era un símbolo de su propia reconstrucción, no solo de la granja, sino de un espíritu antes quebrado por la soledad. Las cicatrices en la tierra, las marcas de la tormenta de polvo y de la hostilidad humana, comenzaban a desvanecerse bajo la caricia de un sol más cálido y el cuidado compartido. Elías, el hombre de la tierra, había encontrado su verdadera raíz y no estaba solo. Mientras tanto, en el corazón de la aldea apache, el círculo de cura bullía con una nueva energía. Los niños, con la inocencia que solo ellos poseen, imitaban los movimientos de los ancianos, sus risas mezclándose con el suave canto de las mujeres. Tala, sentada junto al fuego sagrado, sentía cómo la sabiduría de su abuela, el legado de su pueblo, se fusionaba con el inesperado camino que había elegido. Las raíces de su gente, profundas y antiguas, se entrelazaban ahora con las nuevas semillas sembradas en la granja de Elías, creando una red de vida que prometía sostener a ambos mundos. La tierra, antes dividida, ahora respiraba como un solo organismo, sanando las heridas del pasado. La noticia del pacto y del matrimonio inminente se había extendido como el fuego en el pastizal seco, y si bien algunos mantenían su escepticismo, las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Rancheros que antes despreciaban a Elías, ahora, tras la evidencia del engaño del sheriff y la visión de un futuro compartido, empezaron a tender puentes. Algunos ofrecieron sus manos en la reparación de un camino común que conectaba la granja con la aldea. Otros compartieron semillas para la próxima siembra, reconociendo en la unión de Elías y Tala una oportunidad para su propio florecimiento. El valle, en su vasta sabiduría, comenzaba a enseñarles que la fuerza radicaba en la unidad, no en la división. En la quietud de la noche, bajo el manto estrellado que solo el desierto podía ofrecer, Elías y Tala compartían el silencio sagrado que ahora los unía más allá de las palabras. Sus promesas no se habían pronunciado solo ante testigos, sino en el susurro del viento y la promesa de un nuevo amanecer. Elías, que antes cargaba con el peso de la pérdida y la culpa, sentía cómo el corazón de Tala, fuerte y resiliente, se convertía en su propio ancla, la familia que nunca supo que anhelaba. Tala, que había luchado contra la desconfianza ancestral, descubría en los ojos honestos de Elías un amor que trascendía las fronteras impuestas por el hombre, un nuevo juramento forjado en la forja de su mutua dignidad. Los documentos legales, antes herramientas de despojo, se transformaban ahora en instrumentos de protección. Con la ayuda de un honesto notario y el respeto ganado del Consejo Tribal, se redactaron acuerdos que garantizaban la propiedad compartida del rancho y la inalienabilidad de las tierras apache. Era un plan de coexistencia, ahí donde las leyes del hombre blanco y las tradiciones ancestrales se entrelazaban, reconociendo la interdependencia de sus destinos. La visión de una cerca viva se materializaba no solo en alambrados reparados, sino en un marco legal que protegía las raíces de ambos pueblos de futuras tormentas, asegurando un refugio para las generaciones venideras en ese pedazo de cielo. La metáfora de las semillas y raíces entrelazadas se hizo visible en cada rincón del valle. Los campos de maíz, antes marchitos, reverdecían con una vitalidad renovada, su crecimiento reflejando la unión de conocimientos y trabajo. Las hierbas medicinales de Tala, plantadas con cuidado en el huerto de Elías, simbolizaban la fusión de sus medicinas, sus culturas. Las raíces del rancho de Elías se profundizaban en la tierra apache, mientras las tradiciones apaches encontraban un nuevo espacio para crecer y prosperar en el suelo fértil de la colaboración. La tierra misma parecía respirar aliviada,
agradecida por la armonía restaurada, un testimonio silencioso de que el verdadero progreso radicaba en el respeto mutuo. El valle, que había sido testigo de la desolación y el conflicto, ahora era un lienzo de esperanza. El canto de los pájaros, el murmullo del arroyo, el suave pastar del ganado, todo hablaba de una paz ganada con coraje y perseverancia. Elías y Tala, a la vanguardia de esta nueva comunidad, no solo habían salvado su hogar, sino que habían enseñado a muchos que la familia no se limita a la sangre, sino a aquellos que eligen quedarse, que eligen proteger, que eligen amar, más allá de las diferencias. La transformación no era solo suya, sino de un paisaje entero que ahora florecía bajo el sol de la cooperación, sanando cicatrices invisibles y visibles. Mirando hacia el horizonte, donde el sol se ponía, pintando el cielo de fuego y oro, Elías y Tala se abrazaron, el silencio entre ellos más elocuente que cualquier palabra. Las semillas de su unión habían echado raíces profundas, fuertes y entrelazadas, forjando un futuro para su familia, para su gente, para el valle que ahora era verdaderamente suyo. Porque ahora el valle reconocía a quienes eligieron quedarse, tejiendo la promesa de un nuevo amanecer en cada hilo de hierba. Si esto te ha conmovido, quizás también encuentres el coraje para proteger tus propios valles, tus propias raíces y forjar la familia que tu corazón anhela.